Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias a Keralty, muchísimas gracias a Unisanitas, muchísimas gracias a las clínicas Colsanitas. Tengo el honor de hacer la charla introductoria y mi objetivo fundamental es seguir sensibilizando sobre la necesidad de hablar y de tener un constructo sobre la anestesia oncológica. La primera pregunta es si tiene sentido hablar de que el paciente que va para cirugía, el paciente con cáncer que va para cirugía es distinto a cualquier otro paciente. Uno diría, bueno, estamos hablando de un paciente al que se le puede hacer una cirugía grande como cualquier otro, o a un paciente que tiene múltiples enfermedades como cualquier otro. Pero claramente sí hay una diferencia entre el paciente que tiene cáncer y el que no, que va a cirugía y que va a estar en nuestras manos para el manejo quirúrgico. Las razones de esta diferencia están allí enumeradas. La primera es el impacto del cáncer sobre los diferentes órganos y sistemas. La segunda es el impacto del tratamiento, bien sea el que está ocurriendo al paciente o el preparativo para poderlo llevar a cirugía. El tercero son las características específicas demográficas de los pacientes con cáncer. El cuarto es aquello que hemos llamado la multimorbilidad, que desde hace más o menos unos 8 años la OMS nos habló de ese concepto que ha tenido tanta repercusión desde el punto de vista de ordenación de gasto en el paciente oncológico y el peso de los determinantes sociales que tienen en los pacientes, oncológicos. Entonces vamos a empezar muy rápido sobre el impacto del cáncer en los diferentes órganos y sistemas. El cáncer ya está definido, es una enfermedad sistémica. Es decir, el paciente no está enfermo solo del tumor que le van a operar o del procedimiento que le vamos a hacer. El paciente tiene una enfermedad sistémica que está basada en mutaciones genéticas, que está basada en un profundo estado de inflamación permanente, que tiene alteración cromosómica permanente y cuyo metabolismo está completamente alterado. Eso hace que sea más susceptible y que todos aquellos aspectos exposicionales, el ambiente, la dieta, el estrés, generen aún más y profundicen los cambios que tiene este paciente. Esto es básicamente como los oncólogos nos muestran cuáles son las características del cáncer. Entonces tenemos una, una serie de alteraciones que están de base, que son para todos los pacientes, que son para todas las células, que son para todos los tipos de cáncer, unas más, otras menos, que generan todas estas alteraciones a nivel vascular, a nivel genómico, a nivel tisular, y que están además asociados a unos aspectos que son los que están dilucidando en este momento todo el trabajo científico de cómo todos estos aspectos del microambiente y el macroambiente celular intervienen para que esos oncogenes que a veces están latentes, que luego se expresan, puedan replicarse, puedan aumentar el número de células, puedan generar un tumor y ese tumor pueda hacer metástasis. Esto es un poquito más de lo mismo, pero esta gráfica me parece interesante básicamente porque esto no es solamente la parte microambiental, no es solo que en los tejidos las células cancerosas llegan, empiezan un proceso de invasión descontrolada, empiezan un proceso de alteración de la relación con las células normales y empiezan a invadir órganos. Quiere decir que sistémicamente nosotros tenemos alteraciones inflamatorias permanentes que hacen posible que este proceso descontrolado se amplifique, que haya un proceso de tromboinflamación crónica, que haya cambios en el microbioma que facilitan todo lo que está asociado a la caquexia y al consumo tisular del paciente oncológico. Y esto que es muy importante, que son toda la parte ambiental, como les decía, la dieta, el estrés, la alteración del ritmo circadiano, la polución, el envejecimiento, un factor clave, el microbioma, las infecciones y todo lo que son injurias tisulares generalmente por exposición ambiental. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que hay? Entonces, hasta ahora, estos son los tipos de cáncer que conocemos. Como ven, la cirugía sigue siendo un pilar fundamental. Para los tumores sólidos, la cirugía sigue siendo un aspecto básico para el control, la preparación y el manejo de los pacientes. Razón por la cual nosotros estamos acá. Pero para muchos otros aspectos, como por ejemplo para radioterapia, en algunos casos para quimioterapia, por ejemplo paciente pediátrico,
nosotros también vamos a ser partícipes tanto de procedimientos diagnósticos como de parte de los procedimientos terapéuticos. Es decir, el trabajo de anestesia en cáncer no es solo salas de cirugía y quitar grandes tumores, es también hacer asistencia para procedimientos terapéuticos y diagnósticos fuera de salas de cirugía. ¿Cuál es entonces el impacto, que es nuestro segundo factor, del tratamiento sobre los pacientes? No me voy a detener en esto, pues ya es casi que de todos conocido, pero simplemente es para recordar y recomendarles este artículo, que es un artículo casi que clásico, que los oncólogos citan mucho porque tiene muy especificado, básicamente acá, dos grupos farmacológicos de los múltiples que hay para que recordemos y que miremos cómo cada vez se ve más el impacto de la quimioterapia en otros órganos distintos al que estamos atacando con el cáncer, específicamente el sistema cardiovascular, el sistema renal, el riñón, la función renal, a nivel pulmonar, casi todos producen falla cardíaca. Muchas de estas fallas cardíacas son fallas cardíacas con fracción de eyección normal. Y por eso decimos, bueno, pero ¿por qué nuestro paciente que aparentemente estaba bien, que tenía una buena clase funcional, que estaba bien en el ecocardiograma, nos presenta este caso, necesitamos sacarlo con multisoportado, etcétera, etcétera? Pues básicamente porque si viene con neoadyuvancia, el impacto sobre su fibra cardíaca se hace evidente en el momento del estrés quirúrgico. Esto para hablar de los platinos, que tienen tanto falla cardíaca como falla renal. Y pasamos a mirar cuáles son las características distintivas del paciente oncológico. Esto lo encuentran en Globocan, que es por supuesto de acceso para todos. Y aquí solamente traje Colombia, para que miremos cómo estamos en este momento nosotros. Entonces, estos son los cánceres más frecuentes. Nosotros, y ya lo vamos a mirar en una diapositiva posterior, nos comportamos epidemiológicamente y nos morimos de lo mismo que ocurre en los pacientes de ingreso medio alto y de ingreso alto. Es decir, para nosotros la enfermedad cardiovascular y el cáncer están dentro de las 2 o 3 primeras causas de mortalidad. De manera que estamos hablando de un problema grande, de un problema que tiene un impacto bien importante. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en los hombres? Pues próstata, y nos sigue recto, colorectal y estómago. Mujeres, por supuesto, seno, nos sigue colorectal infortunadamente cáncer de cervix, a pesar de que gracias a las políticas, al desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera, esa incidencia ha ido bajando. Esta es la incidencia general, es decir, nosotros estamos muriéndonos de cáncer de seno, cáncer de próstata y cáncer colorectal. ¿Nos van a llegar esos pacientes? Sí, nos van a llegar estos pacientes para procedimientos quirúrgicos y terapéuticos. Y esto es lo que está proyectado. ¿Cómo va a crecer en nosotros la incidencia de cáncer? Acá simplemente lo estoy comparando con Estados Unidos. Nosotros vamos a tener un incremento para el 2035 del 41% de incidencia de cáncer. Es decir, el número de pacientes del que estamos hablando se va a casi que a triplicar. Y diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y esto está asociado a las medidas preventivas y a todo lo que hablamos de tamizaje inicial en el paciente oncológico. Esto también para sensibilizarnos de que nosotros no solamente atendemos al paciente con cáncer, atendemos al paciente con cáncer y su familia, y hacemos y debemos propender por un proceso de educación también para nuestros pacientes desde la valoración preanestésica y desde la construcción del perioperatorio para nuestros pacientes oncológicos. Algo más de las características demográficas, básicamente para que miremos la incidencia en colorectal. En Colombia, la incidencia en colorectal, digamos que se ha mantenido, ha ido subiendo, pero se espera que esa tendencia de incremento leve, pero que se incrementa, siga así. Es decir, vamos a seguir teniendo pacientes. A pesar de tamizaje, a pesar de que las guías del ministerio dicen a partir de los 50 empiece a buscar activamente, haga sangre oculta, nosotros vamos a tener un incremento en la incidencia. Pero ¿por qué vamos a tener un incremento en la mortalidad? O lo hemos tenido hasta ahora, a pesar de que estamos viendo más pacientes tempranamente y los estamos diagnosticando, vamos a tener un incremento en la mortalidad, pues porque los estamos diagnosticando más, ¿sí? Pero además es porque hay un 50% de pacientes que llegan en estadios avanzados. Es decir, ahí es donde nos impacta ese gran peso de 30% de población en Colombia que vive por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esos aspectos nos impactan y vamos a tenerlos en nuestra consulta y en nuestros pacientes.
No todos van a ser un paciente con una enfermedad localizada que no tiene metástasis, que ya le hicieron neoadjuvas y está en perfectas condiciones. El riesgo es tener paciente multimórbido con mayores complicaciones y por tanto mayor gasto para el sistema. Con relación a estómago, ¿qué tenemos? Una incidencia que no tiende a estar tan elevada con una mortalidad que ha ido bajando por fortuna, pero todavía hay regiones de alta incidencia que necesitan tener una mejor organización de tamizaje. Con relación a la multimorbilidad, recordar básicamente que la multimorbilidad es un concepto que nació en el 2016 y que a diferencia de esa comorbilidad de la que hablábamos, es que el paciente es comórbido, tiene 2 o 3 o 4 enfermedades adicionales. Aquí lo que decimos es la multimorbilidad mata. Cuando usted tiene más de 2 enfermedades asociadas, tiene peor pronóstico. Y si tiene cáncer, tiene aún peor pronóstico. Este es un estudio muy interesante en donde miraron cuál es la mortalidad del paciente que tiene más de 2 enfermedades que va a cirugía. Entonces, el paciente que tiene más de 2 enfermedades, cuando va para cirugía de alta mortalidad, de alta complejidad, tiene una mortalidad hasta del 3.2%. De los pacientes que en este estudio evaluaron, que fueron 10.400 pacientes, esto es un multicéntrico, vieron que el 63%, es decir, 2/3 partes de estos pacientes son patología oncológica. Es decir, que aparte de que tiene el cáncer, si tiene más enfermedades, el riesgo que tiene es mayor. Razón por la cual nosotros debemos estar organizados en nuestros grupos para impulsar el manejo perioperatorio de estos pacientes. ¿Cuánto pesan los determinantes sociales? Mucho. Este artículo es un artículo muy interesante de JAMA Oncology y aquí lo que les mencionaba antes, los ingresos de alto, los pacientes de alto ingreso o de medio alto tienen el cáncer como sus dos, primera, segunda o tercera causa de mortalidad, diferente a pacientes de bajos ingresos, por ejemplo, en donde la primera o segunda causa de mortalidad sigue siendo la mortalidad materna. Nosotros, por fortuna, estamos en la meta de superar eso, pero miren cómo nos distanciamos, cómo se distancian los resultados cuando hablamos del ingreso. La mortalidad y la incidencia en los países de alto ingreso tienden a separarse. En los países de bajo ingreso tienden a estar muy pegaditos, o bien porque se diagnostican muy tarde, o bien porque no hay manera de manejarlos. ¿Cuál es nuestro objetivo? En algunas cosas yo creo que nosotros no estamos en ingreso medio, sino en ingreso bajo, pero bueno, la idea es ir distanciando y a eso nos llama este congreso, a tratar de entender la enfermedad para impulsar medidas que mejoren la atención y mejoren los costos del sistema. La ñapa, ¿qué es lo que está proyectado para el año 2040 en cuanto a necesidad de fuerza de trabajo? Se va a necesitar, hay un gap, hay una brecha importante que tenemos que cubrir en los pacientes de ingreso medio y de ingreso alto dentro del medio, que es en cuanto a fuerza de trabajo de cirugía y a fuerza de trabajo de anestesia, de casi el 40%. Estamos llamados a cubrir esa brecha y estamos llamados a que esas nuevas generaciones que van a cubrir esta brecha tengan la capacitación adecuada y puedan orientar su trabajo y su conocimiento hacia este tipo de pacientes. ¿Es diferente el abordaje perioperatorio de estos pacientes? Sí. Para cuando nosotros tenemos un paciente oncológico, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Primero, ¿qué tumor es y qué biología? ¿Cuál es el comportamiento de este tumor? Segundo, ¿en qué estadio estamos? ¿Es un paciente al que le vamos a hacer cirugía? ¿Cuál es su pronóstico vital? ¿Cuál es el pronóstico oncológico de este paciente? ¿Es un paciente con Alzheimer que estaba postrado en cama que le acabamos de diagnosticar un CA de colon? ¿O es una señora joven de 35 años que le acaban de diagnosticar un cáncer de seno? Son dos escenarios distintos, pero de ahí depende el manejo que nosotros hagamos. ¿Cuál es la intención de la cirugía? ¿Es paliativo? ¿Es curativo? De ahí la necesidad de un control multidisciplinario con para todos los pacientes, de participar el anestesiólogo en las juntas. ¿En qué fase del tratamiento está? ¿Recibió quimioterapia antes de la cirugía para disminuir el tamaño tumoral? ¿O se va a operar y luego va a empezar la quimioterapia? ¿O está en inmunoterapia? Y con esa inmunoterapia tenemos el impacto de la inmunoterapia en otros órganos y sistemas que nos van a afectar el perioperatorio inmediato. O va para radioterapia concomitante, es decir, esa radioterapia en cuello que nos va a alterar todas las estructuras y que nos va a generar una vía aérea difícil.
¿Y cuál es el grado de invasión? ¿Es un CA de colon que está metastásico, pero solo le vamos a mirar qué estadificación tiene? ¿O es un CA de colon que está metastásico, tiene compromiso peritoneal y vamos para cirugía de Sugar Baker? ¿Cuál es entonces el propósito que tenemos adicional para la anestesia oncológica? Son, resumiendo, los que ya les he mencionado. Uno, optimizar la seguridad del paciente. Si sabemos a qué pacientes nos enfrentamos, trabajamos en grupo con los otros colegas que tienen relación con nuestros pacientes y hacemos un adecuado diagnóstico de nuestros pacientes, probablemente nuestro plan anestésico nos permita dar un abordaje seguro para ellos. Segundo, debemos optimizar los recursos. Debemos usar las tecnologías en los pacientes oncológicos, pero aquellas que nos han demostrado que mejoran desenlaces. Tercero, ser parte fundamental del manejo. Y cuarto, mejorar desenlaces a través de un programa de prehabilitación. Y aquí, simplemente para terminar, este es uno de los artículos que más me gusta de los que hay en este momento disponibles. Este es un artículo, un ensayo clínico que hicieron en el Hospital Clínico de Barcelona, en donde demuestran que efectivamente la prehabilitación para los pacientes de alto riesgo en cirugía de alto riesgo sí disminuye y contiene costos, sí mejora la estancia hospitalaria, sí mejora los desenlaces, sí disminuye las complicaciones. Entonces, si hay un escenario en el cual poder trabajar la prehabilitación como nosotros, como grupo y como líderes del manejo oncológico, es en el paciente de cáncer. Termino compartiendo con ustedes mi grupo del Instituto Nacional de Cancerología, al que tengo el orgullo de pertenecer. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este congreso. Hay invitados de talla mundial y espero que lo disfruten